capítulo 6. Cuando estudiamos Efesios, vimos algunas cosas interesantes en cuanto a la conducta digna de Dios, de la iglesia, por el Espíritu Santo. Y en el capítulo 4 empezó esta sección acerca del andar espiritual. Y terminamos esta sección, si Dios lo permite ahora, con hablando acerca de la guerra espiritual. Una exhortación que Pablo hace a los creyentes está en el versículo 13. Y es donde vamos a empezar este estudio. En el versículo 13 Pablo dice: por lo tanto, protéjanse con la armadura completa, así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo, y cuando hayan peleado hasta el fin seguirán estando firmes. Entonces Pablo va a tratar el asunto de la armadura de Dios, y el mandato es que Dios quiere que todos tomen la armadura de Dios. Y la pregunta es: ¿de quién es la armadura? El hermano Jorge habló el miércoles pasado acerca de esto, pero la pregunta es: ¿de quién es la armadura? ¿Es del creyente o es de Dios? Es de Dios. Pablo dice que nos coloquemos, en el versículo 13 dice: tomad toda la armadura de Dios. Y noten que la palabra toda implica la completa armadura de Dios. Entonces, este versículo también tiene un propósito. El propósito es, de ese mandato que Pablo hace, es para que puedas resistir a tus enemigos. ¿Y cuáles son nuestros enemigos? Los creyentes necesitamos entender que tenemos tres enemigos en común. Tenemos al diablo, tenemos al mundo y tenemos también la vieja naturaleza. Esos enemigos batallan contra nuestro espíritu. Y por eso Pablo dice que esa armadura tiene un propósito por la cual Dios recomienda que la pongamos. Y el propósito es para que podamos resistir a los enemigos. Ahora, fíjense en el versículo, dice: para que podáis resistir en el día malo. Ahora, ¿cuál es la oportunidad? Hermano, los creyentes tenemos días malos. Ahora, ¿cuánto tiempo duran esos días malos? Cuando Pablo dice: para que podáis resistir, dice el versículo: podáis resistir en el día malo. ¿A qué día se está refiriendo Pablo? ¿Ese día es solo un día en la vida de un creyente, o es la vida constante del creyente? Bueno, fíjense que el día malo es hoy mismo. Porque recuerden que la lucha que los creyentes tenemos no es con nosotros mismos ni es con otros seres humanos. Por eso Pablo dice: ustedes no se preocupen de estarse peleando entre creyentes. La lucha espiritual no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra huestes de maldad en los lugares celestiales. Y esa lucha es cada momento del creyente, de la vida del creyente. Es constante, es siempre. Es decir, Pablo está hablando aquí acerca del día malo como cada momento de la existencia del creyente. ¿O no es cierto de que cada momento nosotros tenemos una batalla espiritual? Cada momento. Ahora, por eso fíjense que Pablo a Timoteo, quiero que vaya a segunda de Timoteo. Miren segunda de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. También debes saber que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. ¿A qué dificultades está refiriendo aquí? En la Reina Valera dice
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo empezaron los tiempos peligrosos? Pablo estaba escribiendo unos años después de la partida del Señor. Y Pablo dice bien certeramente aquí, está diciendo, él dice, vendrán tiempos peligrosos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo empezaron los tiempos peligrosos? ¿Recuerdan ustedes cuando sucedió el Pentecostés? Estaban en el aposento, estaban reunidos, vino el Espíritu Santo, hubieron señales para los que no habían creído en el Señor. Muchos creyeron en ese día, pero después de eso, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó? Fueron perseguidos. Muchos de los creyentes que estaban estáticos fueron esparcidos por todo el mundo. Esos días malos empezaron, inclusive con la muerte de Jesús. Ahora, pero esos días malos están siendo ahora también, claro que sí. Entonces, Pablo dice, y fíjense los versículos siguientes, el versículo 2, dice Pablo, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos e insultarán a todos. Serán crueles y se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás. Serán violentos e incapaces de dormir, de dominar sus deseos. Odiarán todo lo que es bueno. No se podrán confiar en ellos, porque ellos, orgullosos, actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, harán solo lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Ahora, si ustedes ven el contexto de estos versículos, está hablando de personas, pero las personas movidas bajo un dominio y control espiritual hacia la vida de uno de los creyentes que viven días malos. Entonces Pablo está diciendo aquí, vendrán tiempos muy peligrosos, donde aún la gente será muy orgullosa, dirán cosas buenas de Dios, pero en la conducta actuarán de una manera contraria. Ahora, ¿qué es lo que se mueve en este panorama? ¿Es un problema de carnalidad o es una esfera espiritual? Es una esfera espiritual. Pablo está hablando aquí que en los tiempos malos, peligrosos, lo que se mueve es una esfera espiritual en contra de los creyentes. Y por eso es que Pablo está diciendo aquí, cada momento de la existencia de los creyentes es ese día malo. Entonces, volvamos a Efesios. Fíjense, hay una exhortación aquí en el versículo 13. Dios quiere que te ponga la armadura, hermano, y luego con un propósito. ¿Cuál es el propósito final del versículo 13? Resistir o estar firmes. Estar firmes. ¿Qué quiere decir esta palabra firme? Miren, el versículo dice, y cuando hayan peleado hasta el fin, seguirán estando firmes. ¿Por nosotros mismos? No. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto la armadura de Dios. Y la armadura de Dios ya vamos a ver de qué trata. Entonces, hermano, ¿es fácil dejar de estar firme en los días malos? No, no es fácil. No es fácil dejar de estar firme en los días malos. ¿Saben? ¿Por qué? Porque depende de nuestra perspectiva. ¿Cómo estoy viendo mi vida cristiana realmente? ¿La estoy viendo en la pelea de los esfuerzos humanos o la estoy viendo en la confianza del Señor? ¿Cuál es mi perspectiva? ¿La estoy viendo en la sana doctrina o la estoy viendo en los ritos o en aquellas cosas que se mueven bajo el sistema cultural, social y económico del mundo? ¿O lo estoy viendo enfrentado en el poder de las fuerzas del Señor? ¿O lo enfrento en el poder que yo no tengo en mis fuerzas? Ahora, nosotros necesitamos
recordar siempre que Efesios es una carta que ha hablado de nuestra posición. Y cuando vemos hacia nuestra posición, estamos viendo hacia nuestro poder. El poder que emana del exterior. Fíjense que la fuerza de un creyente no es interna. No es interna en el sentido de que no proviene de nosotros mismos, sino de lo externo. Y cuando hablo de esto, no quiero que me vayan a malentender en el sentido de que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero es esa fuerza externa que viene de un ser externo que nos provee a nosotros para poder resistir en los días malos y poder estar firmes en los días malos. Ahora, Pablo por eso va a hablar del equipamiento. Aquí va a aclarar cuál es el equipaje del creyente, cuál es esa armadura que debe ponerse. Y fíjense, el equipamiento de la armadura del creyente lo encontramos en el versículo 14 al 20. Vamos a ver el versículo 14. Pablo dice primero: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad firmes, estad firmes. Fíjense bien, Pablo, después de haber hecho la exhortación, utiliza y introduce aquí el tema de la armadura. Ahora, el creyente debe fortalecerse ¿en quién? Vamos a hacer un panorama de lo que hemos visto. ¿En quién debe fortalecerse el creyente? En el Señor y en el poder de sus fuerzas. Si la lucha es espiritual, la energía tiene que ser espiritual. El creyente no es capaz de enfrentar al enemigo en sus propias fuerzas. Debe de ser en el poder del Señor. Ahora, el creyente debe tomar toda la armadura de Dios. Ante la necesidad que el creyente tiene de luchar contra Satanás, Dios da a sus hijos y provee las armas para poder pelear la batalla. El hermano Jorge decía que comúnmente en muchas iglesias, y una vez estaba tan contristado yo, que de esta iglesia con algunos jóvenes queríamos tener un esparcimiento, y nos vamos a meter a un concierto de Alex Campos a San Miguel. Y en esa oportunidad iba la hermana María Cruz, y la mayoría eran jóvenes, y nos fuimos a meter a ese concierto. Lo cierto es, hermanos, que en el concierto tiraban orines, se levantaban, entre comillas, los hermanos quitándose las camisas, y como en cualquier concierto mundano, levantaban a un hermano y lo tiraban así para arriba y para abajo, y me decía la hermana María: hermano, tengo una lucha en mí, esta cosa no encaja en mí, yo veo que esto es como del mundo, vámonos. Y le decía yo, y los hermanitos, gracias a Dios que los hermanos de esta iglesia, los jóvenes, han tenido en cierta medida un poquito, yo digo como un freno, han tenido como un freno en cuanto a estas cosas. Los hermanitos estábamos un poquito apartados de ese relajo que tenían. Lo que quiero decir esto es que la gente, inclusive Alex Campos en esta oportunidad decía, gritaba estas cosas: démosle una patada al diablo, echemos fuera los demonios. Y yo decía, bueno, ¿cuáles demonios vamos a echar si realmente aquí solo creyentes? A ver. Y entonces me dice la hermana María: miren lo que dice este hombre. Y me dice la hermana María: jamás en mi vida me vengo a meter a una cosa de esto. Y tenía razón, porque realmente el concierto era más impío que creyentes. Y entre comillas, había muchas denominaciones ahí de creyentes en ese concierto. Es la única vez que yo he ido a un concierto de un entre comillas, creyente. Lo que quiero decir es esto, que los detalles que Pablo va a dar aquí es que el conflicto es interno, pero Pablo da las armas aquí para que el creyente pueda resistir. Y una de las cosas que recuerdo yo a la hermana que le dije: hermana, necesitamos tener mucha paciencia y tener mucha confianza en el Señor para ver estos asuntos y poder discernir si de dónde provienen realmente.
el ámbito en el cual se movía estas cosas no era cristiano realmente. Era un dominio espiritual terrible, que había mucha carnalidad y muchas cosas ahí en medio de todos los creyentes. Y Pablo va a hablar de todo esto. Por eso Pablo dice, no se limita, pónganse toda la armadura de Dios, no solo alguna. Y Pablo da algunas características importantes. La armadura es de Dios. El propósito de la armadura, ayudar al creyente para que permanezca firme. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es que un creyente puede permanecer firme y no flaquear en una batalla espiritual? ¿Cuándo? Lo vamos a ver aquí. Pero una de las cosas, hermano, cuando un creyente conoce la palabra, entiende la palabra y aplica la palabra, no va a tener problemas con esto. Porque Pablo, la firmeza de un creyente se basa en los principios bíblicos. ¿Por qué la gente a veces habla insensatez diciendo, peguémosle una patada al diablo, por ejemplo? Esa es una insensatez. Hermanos, si uno de nosotros nos ponemos a pelear con el diablo, yo creo que en nuestra fuerza cualquiera sale derrotado. ¿Tiene más poder el diablo que nosotros mismos? Que te estoy hablando humanamente. Claro que sí. Y yo voy a decir algo, aunque le parezca chocante a cualquiera de afuera. ¿El diablo merece respeto, hermano? Claro que sí. Y cualquiera puede decir que no, pero es el que se rebeló contra Dios, pero merece respeto. Porque tiene mucha autoridad y porque tiene mucha fuerza y mucho poder. Pero un creyente que no conoce la Biblia, que no conoce los principios, que no conoce cómo moverse en el mundo, va a flaquear en esta batalla espiritual. Voy a ponerle el ejemplo. ¿Qué hay de aquellos creyentes, por ejemplo, que piensan que tienen problemas con los días, por ejemplo, con las fiestas, por ejemplo, con la comida, por ejemplo? No es una batalla espiritual la que está peleando el creyente cuando piensa que, por ejemplo, comer carne es un problema. Yo le pregunto, hermano, ¿comer carne es pecado? No. Hay algunos que piensan que sí. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? No he leído los pasajes que cuando Dios le mostró a Pedro que podía comer de todo lo que él había creado. No ha leído en Timoteo que Pablo le recomendó a Timoteo que todo podemos comer y es bueno cuando se toma con acciones de gracia. Porque por la oración es santificado el alimento que comemos. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero hay creyentes que batallan. Estoy poniendo un ejemplo tan sencillo. Pero ¿qué es de los creyentes que piensan que pueden ser poseídos por los demonios, por ejemplo? Este es un tema muy predicado allá afuera, pero con muchos problemas doctrinales. Y lo vimos el miércoles pasado. Los creyentes no podemos ser poseídos por el diablo, ni por ningún demonio. Porque hay una palabra en la carta de Juan que dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si el que está en nosotros es mayor, nada que sea menor que él puede entrar en nosotros. ¿Y quién está en nosotros? Dios mismo por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, estos temas y estos conflictos espirituales son debidos a que no conocen la palabra del Señor y por eso no pueden estar firmes en cuanto a la parte doctrinal. Y este era un problema serio, inclusive para los efesios. Por eso Pablo escribe esto. Entonces, la armadura es para usar contra las acechanzas del enemigo. ¿Cómo usa usted la armadura de Dios? Bueno, ¿cómo la usa? Cuando a usted le predica un falso mensaje, hermano, ¿usted lo puede discernir realmente? ¿O es presa fácil de ese mensaje? Y este es un conflicto espiritual. Entonces, cuando Pablo dice aquí, la armadura es para usarse contra las acechanzas del enemigo. Pablo dice allá a Timoteo de que vendrán muchos predicando doctrinas de qué. Todo lo que no tiene que ver con la palabra del Señor o la sana doctrina son doctrinas de demonios.
Entonces, ¿qué significa? Que dentro de esos mensajes hay mensajes totalmente espirituales que luchan y batallan contra un creyente. Un ejemplo, les causa problemas a muchos allá afuera cuando predicamos que la salvación es solo por fe. Claro que sí, hay una batalla. La gente batalla diciendo, no puede ser posible, yo necesito hacer algo. La pregunta es, hermano, ¿Cristo es suficiente? ¿Y Cristo es soberano? Y si Cristo es suficiente y soberano, ¿necesito más? ¿Yo? ¿Algo más? No, es Cristo suficiente para mi salvación, para mi santificación y para mi glorificación. 3 asuntos que están terminados como creyentes. Estoy hablando, cuando hablo de la santificación, estoy hablando de posicional, porque hemos sido apartados para Dios. Y esto lo hizo Cristo en la cruz. Cuando yo confío en Él, esto es posible en mi vida. Entonces los creyentes tienen problemas con esto. Yo creo, me dijo un primo de mi esposa una vez que vino a Estados Unidos, yo no creo en los creyentes que dicen que son salvos, simplemente salvos. Porque en Estados Unidos se predica esto. Se predica la fe más obras. Yo pregunto, ¿alguien que cree en la fe más obras es verdaderamente salvo? Probablemente no. Porque no ve la suficiencia y la eficacia de Cristo de la obra acabada en la cruz Calvario. Entonces hay muchos problemas en cuanto a esto. Ahora, la armadura es especialmente para los días malos. Y esos días malos son esas luchas espirituales que tenemos en nuestra mente en cuanto a la sana doctrina o en cuanto a cualquier tema doctrinal o en cuanto a cualquier tema bíblico. ¿Y por qué digo esto? Vaya al versículo, mire lo que dice el versículo 14. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y los protejan como una armadura. Cuando Pablo dice la verdad, ¿a qué se refiere? A la palabra. Él está hablando de la sana doctrina. ¿Qué es lo que hace mantener firme a un creyente? Es la verdad. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en el capítulo 8? La verdad os hará. Un creyente que no conoce la verdad va a estar esclavizado en muchas cosas. Y él está hablando de la verdad aquí como la palabra de Dios, como la sana doctrina. Por eso dice ahí, manténganse alerta. Es decir, los creyentes necesitan estar muy despiertos, porque allá afuera se están oyendo mensajes que hacen una mezcolanza de cosas que no son bíblicas y parecieran ser muy buenas, pero dentro de ellas sutilmente hay mensajes peligrosos para los creyentes. Entonces Pablo por eso dice, manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. 2 cosas hacen la palabra y la justicia. Primero, la verdad es una vestidura, y quiero hablar acerca de esto. El cinturón, del cual habla aquí en el versículo, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. La verdad, el cinturón, fíjense bien, era una pieza clave en la armadura del soldado romano, porque ese cinturón lo que hacía es que mantenía firme toda la armadura. Es decir, que el cinturón era el centro de la seguridad del creyente, del soldado. Entonces aquí Pablo está diciendo, si el cinturón está bien colocado en la armadura de un soldado romano, todo iba a estar correcto. Entonces, si la armadura del soldado, el cinturón, se mantenía firme y mantenía toda la armadura, entonces el soldado estaba protegido. Y el resto de la armadura iba a estar correcta. Entonces, así es en la vida del creyente. La palabra, hermano, es la que hace, o la verdad, es la que hace que un creyente se mantenga firme. Si un creyente no conoce la verdad, por eso esta iglesia insiste en que necesitamos estudiar la palabra del Señor. Un creyente, ¿cómo puede un creyente realmente crecer
si no estudia la palabra del Señor? ¿Cómo un creyente puede permanecer firme? Este es como hablar de aquellos que dicen que la salvación es por cumplir los 10 mandamientos. Y si no se lo saben, ¿cómo lo van a cumplir? Entonces, ¿cómo puede estar un creyente firme si no conoce la palabra del Señor? ¿Ven el asunto? Por eso Pablo insiste. Hay que vestirse con la verdad. Y la verdad es de vital importancia en la vida de un creyente. Hermano, la sana doctrina es tan importante en la vida de un creyente. ¿Sabe por qué? Porque le da vitalidad espiritual. Porque nutre al creyente y lo hace crecer. ¿Qué pasaría si yo le traigo una hamburguesa y le traigo 2 tipos de comida? Le traigo una hamburguesa o una papita bien frita, pero por otro lado le traigo unas verduritas salpochaditas, y le traigo unos frijolitos bien cociditos, y le traigo, ¿cuál de las dos preferiría ustedes? ¿La hamburguesa o las verduritas? La mayoría prefiere las hamburguesas, y es comida chatarra que no proporciona al cuerpo absolutamente nada. Nada. Nada de nutrición en el cuerpo. En cambio, el otro alimento sí. Pues esto mismo es. Cuando alguien escucha la sana doctrina, se nutre, se crece, madura, porque ese es el propósito de la sana doctrina. Pero cuando alguien está alimentando de cosas, de mensajes humanos, de humanismo, de misticismo y de otras cosas, en vez de nutrirse, se va a desnutrir espiritualmente. Entonces, por eso la verdad es muy importante. ¿Y saben por qué? Porque Satanás siempre va a buscar, y ya lo dijimos la vez pasada, Satanás siempre va a buscar precisamente a esos creyentes que no están preparados bíblicamente. A eso va a acechar Satanás. A eso va a buscar y a eso va a devorar. Entonces, la Biblia afirma que Cristo es la verdad. Y cuando hablamos de la verdad y la sana doctrina, el centro de ellos es Cristo. Cuando usted oye un mensaje donde no figura Cristo, donde el hombre está enfocado en el hombre, o el hombre enfocado en misticismo y en otras cosas, realmente estamos hablando de la verdad. Ahora voy a hacer una pregunta. Hermano, ¿Dios tiene absolutos en la Biblia? ¿Hay absolutos en la Biblia? ¿Podría mencionarme un absoluto en la Biblia? Algo que a nadie le gusta, la salvación por fe. Es un absoluto. Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Es un absoluto esto? Es un absoluto. Dios ha provisto la gracia para que la gente se pueda salvar por ese regalo de Dios. No por lo que el hombre hace. No por los méritos humanos. No por los esfuerzos. No por ninguna cosa que el ser humano haga. Es por fe solamente. Pero la gente no cree que Dios tenga absolutos en la Biblia. No, eso es relativo, dicen algunos. Pero todo, hermano, todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. ¿O hay algo que sea mentira? Todo lo que Dios dice aquí es verdad. Hay un versículo que no recuerdo, pero lo voy a citar. Dice que Dios no es hijo de hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número 19, 23. Gracias. Número 19, 23. Dios no es hombre. Y por lo tanto, si fuera hombre, dejara de ser Dios. Y no miente. Por eso es que dice la verdad. Ahora, y la verdad está en su palabra. Ahora, hablando de la justicia, cuando está hablando de la coraza protegida del pecho, la espalda. Era una cosa que protegía aquí el pecho, pero también la espalda, que estaba sostenida por el cinturón. Y fíjense, era otra pieza clave de su armadura. La protegía de las flechas, las espadas y las lanzas del enemigo. La coraza protegía órganos vitales.
¿Qué órganos vitales hay en el pecho, hermano, y en la espalda? El corazón y los pulmones. Pues eso mismo es lo que hace la justicia de Dios. ¿Y en quién está basada la justicia de Dios? En Jesucristo. Hermano, por eso es que el enfoque de nuestra predicación siempre es Cristo. Es la suficiencia y la soberanía que Cristo tiene sobre todos los aspectos de la vida de un creyente. En la salvación es Cristo el enfoque. En la santificación es Cristo el enfoque. La justicia, la coraza protegía órganos vitales como el corazón y los pulmones. De igual modo, la justicia es una pieza clave en la vida del creyente. Hermano, si usted conoce la justicia de Dios, que ha sido imputada en Cristo y que ha sido debido a Cristo, ha sido colocada en usted, usted va a entender que la salvación es solo por fe, no por otras cosas. Ahora, ¿qué es lo que lo hace mantenerse firme a usted en la salvación? Que haga lo que haga, hermano. No vamos a mentir porque no vamos a decir otras cosas. ¿Seguimos pecando como creyentes, hermano? Claro que sí. Y Dios quisiera que no pecáramos también. Él dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Y él está hablando de la justicia. Porque ¿quién es la justicia de un creyente? Es Cristo. Cuando Dios llevó a Cristo a la cruz y lo sacrificó, estaba imputando esa justicia que debió ser puesta en nosotros. Él estaba llevando la justicia, estaba justiciando a Cristo en vez de justiciarnos a nosotros. Y cuando Cristo fue muerto y nosotros por fe confiamos en Él, esa justicia es colocada en nosotros. Ahora, por eso Dios nos declara culpables o inocentes. Inocentes. ¿Por nosotros? No, por Cristo, porque en Él fue llevada la justicia de Dios. Entonces, por eso es que la justicia tiene que ver también con la manera de cómo pensamos. Hermano, hay mucha gente afuera de que no cree en la seguridad eterna, por ejemplo. Pero ¿qué nos hace creer y depender en la seguridad eterna? La justicia de Dios. Dios mismo en su palabra dice que somos salvos para siempre porque tenemos vida eterna en Cristo. Ahora, la justicia es una pieza clave en la vida del creyente. Lamentablemente Satanás siempre va a atacar la mente de los creyentes. Está hablando del corazón como la coraza protege el corazón, pero el corazón en la vida espiritual no se trata de este músculo. ¿De qué estamos hablando? De la mente. Nuestra manera de pensar. La pregunta es, ¿cómo estoy pensando en relación a los principios bíblicos? ¿Cómo estoy pensando en relación a la seguridad eterna? ¿Cómo estoy pensando en relación a Dios mismo? ¿Cómo estoy pensando en relación a Satanás? Hay un versículo que a mí me encanta en Romanos capítulo 8. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ese nada ni nadie, nada significa ningún pecado, ninguna acción que una persona haga. Y nadie, ni siquiera yo, usted, el mundo, la carne, el diablo, ni cualquier otro enemigo que usted tenga, lo puede separar del amor de Dios. Y esto es hablar de la justicia de Dios. Por eso es que son esos momentos que más necesitamos entender lo que Dios nos otorga a nosotros en cuanto a la justicia. Versículo 15. Miren lo que dice el 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿De qué habla? Otra de las partes de la armadura de Dios es el Evangelio. Las sandalias, hermanos, de los soldados romanos eran gruesas, eran bastante gruesas y fuertes. Esto les ayudaba a caminar largos trechos de camino sobre tierra muy difícil, kilómetro tras kilómetro. Muchas veces el soldado aún dormía con las sandalias puestas. ¿Por qué? Porque de repente tenía que salir o estar listo para cualquier momento para enfrentar al enemigo. Pues esa misma figura es la que Pablo usa aquí en cuanto a las sandalias.
El creyente tiene un largo peregrinaje por delante, hermano. Nosotros no somos de este mundo, recordemos. Pero ¿cuál es la importancia de esta parte del equipaje de Dios? Bueno, ¿cuál es la importancia? El primero es que necesitamos estar listos para esto. ¿Cuántos están listos para presentar el Evangelio? Porque el versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cuáles son las sandalias entonces? El Evangelio. Hermanos, ¿cuántos estamos listos para el Evangelio? ¿Deberíamos toda la iglesia estar listos para el Evangelio? ¿Deberíamos de tener puestas las sandalias cada momento? Claro que sí, y dormir con ellas. Dormir con ellas puestas. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento, hermano, los tiempos son tan peligrosos que en cualquier momento nos va a tocar salir a predicar el Evangelio. Y Dios no quiera de que esta iglesia en particular sea disciplinada para que salgamos a predicar el Evangelio como la iglesia primitiva. Porque hay algunos de nosotros que nos volvemos renuentes en cuanto a esto. Pero Pablo está diciendo aquí, ¿el Evangelio, hermano, es importante en la vida de un creyente? Sí. Primero, porque asegura la vida eterna en usted mismo. ¿No es el Evangelio mismo que le da certeza a usted de la eternidad futura? Sí. También el Evangelio le permite que otros conozcan la verdad. El Evangelio le permite a usted tener claro la vida espiritual. Entonces el Evangelio es tan importante, hermano, en todo aspecto. Quiero que vaya a 1 de Pedro capítulo 3. Mire lo que dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. 3:15 dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es el llamado de Pedro aquí, o de Dios mismo por medio de Pedro? Que los creyentes debemos de estar listos y preparados ¿para qué? Para presentar defensa. Pero ojo, ¿cómo se presenta defensa por medio del Evangelio con otra persona que es necia o que es dura del corazón para entender esta verdad? Mire, el versículo mismo lo dice. Dice, con mansedumbre y reverencia. ¿Y qué es mansedumbre, hermano? ¿Qué quiere decir la palabra mansedumbre? Con suavidad, sin pleito, sin riña, sin contienda. Es decir, cuando nosotros vamos a hablar, por eso cuando Pablo dice que debemos de vestirnos con calzados los pies con el apresto del Evangelio, es que debemos de estar preparados para que cuando se nos demande el Evangelio podamos hablarlo de una manera llana, clara, precisa, con responsabilidad, con respeto, con serenidad, sin estar peleando con las otras personas. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Mansedumbre y reverencia, es decir, respeto, con respeto. ¿Y ante quién? Ante todo, dice el versículo, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, entonces tenemos un largo trecho que caminar, ¿es cierto? Como creyentes necesitamos entonces entender el Evangelio. Si lo entendemos nosotros para nuestra salvación, entonces sería bueno compartirlo con los demás también en nuestro peregrinaje. Recuerden de que cada momento tenemos la libertad y tenemos el espacio para poderlo hacer. Y Pablo está hablando de eso. Volvamos a Efesios, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuál es nuestro escudo entonces, hermano? Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo entonces se debe de vivir la vida cristiana? Fe. El mismo versículo lo dice. Un creyente que va a ir
a presentar defensa carnalmente, yo no recomiendo que mejor no abra la boca, mejor que se calle, mejor que no diga nada. Porque de hecho la fe tiene dos propósitos en la vida de un creyente: su testimonio, pero también su práctica en la vida cristiana. La vida cristiana debe de ser una vida de fe. Y fíjense, ante los ataques del enemigo, hermano, ¿cómo es que puede resistir un creyente realmente en los ataques del enemigo? Aquí hemos dado muchos nosotros testimonios. El hermano vez tras vez está recordándonos, y yo digo, el Señor realmente nos quiere decir algo a través del testimonio de los hermanos. Claro que sí. Fíjense que cómo un creyente puede presentarse ante los flechazos, y por eso es que Pablo va a hablar primero. El cinturón permitía permanecer firme toda la armadura, y la pechera, que nosotros llamamos comúnmente, servía para proteger la manera de pensar. Ahora, pero fíjense cómo encaja todo. ¿Cómo es que hace posible las otras cosas la vida de un creyente? La confianza en el Señor. No puede hacerse de otra manera. ¿Cómo un creyente puede estar firme ante los flechazos que vienen de los enemigos? Solo por fe. Hay un versículo que dice, creo que Pedro escribió esto: resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Pero cómo? Por fe. Por fe. Ahora, Satanás frecuentemente ataca al creyente, ¿cómo? Metiendo dudas, metiendo, por ejemplo, dudas acerca de la veracidad del evangelio. Hay mucha gente que dice, no es posible que la salvación sea por gracia solamente. ¿Qué es eso? Duda. Ahora, ¿cuántos de ustedes han dudado de la seguridad eterna, hermano? O de la salvación. Te lo digo por experiencia, a mí me pasó. Recién convertido yo tenía dudas de mi salvación. ¿Y quién era el que me estaba atacando? Ahora con seguridad les digo, estoy totalmente seguro y convencido de que la salvación no se pierde, que está garantizada en Cristo Jesús, y que la vida cristiana debe de vivirse por fe solamente, porque si no estoy derrotado, estoy acabado. Entonces la fe es tan importante, y por eso Pablo habla acerca de la fe. La fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2 versículo 6? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Recibimos a Cristo por fe, debemos de andar nuestra vida cristiana por fe. ¿Y qué va a pasar cuando andamos por fe? El diablo va a ser resistido. Va a ser resistido. El creyente no tiene que tratar de generar fe, hermanos. O necesitamos generar fe. Los testigos de Jehová dicen que nosotros necesitamos ejercer fe. Y cuando hablan de eso, están hablando de generar fe. Yo voy a hacer una pregunta, y para los que nos escuchan por este medio: ¿cuánta fe debe tener una persona para salvarse? ¿Mucha? ¿Más o menos? ¿O un tantito de fe? ¿Es realmente importante la cantidad de fe o solo la fe puesta en Cristo? Viene que la gente se afana en esto, y por eso es que han oído ustedes: ay, que vos no has sido sano porque no tenés suficiente fe. Hermano, Jesús sanó a mucha gente sin que tuviera fe. Yo le voy a dar una pregunta: ¿Lázaro tuvo fe cuando estaba en el sepulcro, hermano? ¿Aún las hermanas tenían fe? No. Ellas estaban pensando en la resurrección, pero de los muertos en la resurrección no estaba pensando en él. ¿Realmente necesitamos abundante fe para ser salvos? No. ¿Abundante fe para ser salvos? No. Solo se necesita la confianza en el mensaje correcto, en la persona correcta, en el objeto correcto que es Cristo. Nada más.
Y la gente anda buscando ejercer mucha fe. Y aquí es donde está el problema. Y mucha gente tiene mucha fe, pero en ellos mismos. Y este es el problema. Ahora, por eso Pablo dice aquí, lo que tienen que hacer es aprender cómo depender del Señor. Eso sí necesitamos hacer. En la vida cristiana, hermanos, nosotros muchos aprendemos a golpes, otros aprendemos de una manera fácil, dependiendo del Señor siempre. Eso no significa que no van a venir golpes a los creyentes, ¿cómo no? Los creyentes, ya dijimos, ¿cuánto tiempo son los días malos para un creyente? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y todo el tiempo los creyentes vamos a estar pasando problemas y dificultades, tanto espirituales como físicas. Es más, habrá creyentes que morirán enfermos, morirán por sus enfermedades. El punto es, ¿en quién estoy dependiendo aún en las dificultades? Este es el punto. ¿Estoy confiando en el Señor aún en las pruebas, aún en los problemas? ¿O estoy huyendo del Señor en los problemas y estoy hablando en mal del Señor en los problemas? Este es el punto. Y por eso Pablo dice, para mantenerse firme necesitamos ¿qué? Confiar en el Señor. No solo necesitamos la justicia de Dios, no solo necesitamos una mente convencida en el Señor, necesitamos el Evangelio, que es el centro de nuestro entendimiento doctrinal y espiritual. Necesitamos también confianza en el Señor. Y otra cosa más, la salvación, versículo 17. Mire lo que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Tomad, es el verbo importante aquí. Tomad. Quizás la protección más importante para el soldado romano era el casco. Era el casco. Y que protegía la cabeza del soldado. Esta era la parte más vulnerable. Para dar completa protección al creyente, Dios le ha dado la salvación. Esto implica dos cosas y voy a decirlas. Hermano, la salvación, y lo dije anteriormente, la salvación da seguridad, ¿sí o no? Claro que sí. La seguridad de la salvación, porque es un regalo de Dios. Y lo tenemos todos aquellos que hemos confiado en Cristo. Pero también la seguridad de la vida eterna. Esto es lo que provee la salvación. No importa lo que pasa al creyente, peca, tenemos una puerta abierta para confesar nuestro pecado. ¿Y quién nos limpia de toda maldad? El Señor mismo. El Señor mismo empieza a limpiar. Es más, en el pasaje que estamos estudiando en Juan, Pedro no entendía esta verdad. ¿Recuerdan? Yo no me dejo lavar los pies, le dijo Pedro. Entonces le dijo al Señor: si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. En otras palabras le estaba diciendo, no tienes compañerismo para compartir el ministerio. No puedes servir a los demás. En otras palabras, eso le estaba diciendo. Entonces cuando Pedro le dijo esto, no, entonces báñame, hermano. Y el Señor le dice: los que están lavados no necesitan solamente limpiarse los pies. ¿Estamos bañados nosotros totalmente, hermano? Completamente. La sangre de Cristo en la cruz nos ha limpiado completamente. Es más, quiero decir algo que para muchos les recuerde de afuera. Dios, ¿cómo nos ve a nosotros en Cristo, hermano? Él nos ve santos, nos ve salvos, con un cuerpo glorificado, y nos ve en la presencia de Dios mismo. Él ya nos ve así. Si recuerdan el versículo 29 del capítulo 8 en adelante, a lo que justificó, a lo que llamó, a esto también justificó; a lo que justificó, a esto también glorificó; y a lo que glorificó. Es decir, Pablo está diciendo que todas las cosas ya están hechas, y el Señor en Cristo
ya ve esta cosa como una verdad y nos ve así. Entonces, la salvación en un creyente determina su seguridad eterna y la plena seguridad de esa salvación como un regalo de parte de Dios a nosotros. No merecíamos esto, pero Dios lo hizo por gracia. Le duela a quien le duela, es así. Esto es una cuestión absoluta. No hay vuelta de hoja. Por eso la gente va a ser juzgada en el gran trono blanco precisamente por esto. Va a ser juzgada según la palabra. Va a ser juzgada según el evangelio. Va a ser juzgada según la verdad, o sea, la sana doctrina. Va a ser juzgada según sus obras. ¿Por qué? Porque la gente va a poner sus obras para salvarse. Pero Dios les va a decir, no, es que no era por eso, era por lo que yo dije en la palabra. Era por fe solamente en Cristo. Y la gente va a tener muchos problemas en este tribunal. Entonces, hermano, no importa lo que un creyente haga, y esto no lo estoy diciéndole a la iglesia, entonces puede hacer lo que quiere. De hecho, la misma Biblia dice que no debemos de perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, Pablo no nos manda, algunos dicen, pero algunos pastores dicen, pero le predico a la gente que la salvación es por fe sola y no hay que nada más que hacer, la gente se me va a ir a pecar. Así dicen muchos pastores. Y los mantienen presos, prefieren tener presos en muchas cosas a la gente en vez de enseñarles la verdad, que sean libres, que tengan paz en su vida y que entiendan, hermano, que la reconciliación con el Señor se hizo de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. No hay nada más que hacer. Entonces, el versículo 17 es muy importante aquí. Versículo 18. Versículo 18. Pablo habla acerca de la oración. Miren lo que dice el versículo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero hablar un poco acerca de la oración aquí. Fíjense lo que dice el versículo. Orando. Este es un gerundio. Y el gerundio no acepta el pasado, sino que es una acción que debe de hacerse continuamente. Es decir, los creyentes, hermanos, por eso hemos dicho nosotros, un creyente que no ora es un creyente en fracaso espiritual. Se muere. Se muere. Pruebe usted no orar por lo menos una semana y va a ver qué conflicto va a tener. Pruebe. Por eso Pablo dice, orando en todo tiempo. El creyente debe de orar en todo tiempo. Va manejando el carro, orando. Aquí hay una disparidad en lo que la gente cree que hay una sola manera de orar. Hermanos, podemos orar con los ojos abiertos. Podemos orar a rodillas, también. Podemos orar parados, también. Podemos orar acostado. Una vez dije yo esto y aquí inclusive vi cara un poco no muy convencida. Podemos orar aún en el baño, hermano. Claro que sí. Cuando Pablo dice aquí en todo tiempo, está hablando también en el lugar que usted se encuentre. ¿No es cierto? Cuando habla de todo tiempo, está hablando del espacio en el que se encuentra usted. Usted puede estar en el baño, va a bañarse y puede orar. Va a ir al mercado, puede orar. Va en la calle, puede orar. Está acostado, puede orar. Es decir, Dios dice que debemos de orar en todo tiempo, nos dice la manera como debemos de hacerlo. Estoy hablando de la posición porque así habla de una manera aquí. Miren lo que dice el versículo. Dice el versículo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿En qué? La oración debe de ser, hermano, en el Espíritu. No debe de hacerse carnalmente. Porque carnalmente, ahora me pueden decir alguien, bueno, ¿y cómo es que oramos carnalmente? Voy a ponerle un ejemplo.
cuando oramos pidiendo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios? Usted ora carnalmente. ¿Cómo dice Pablo que debemos de pedir? Conforme a la voluntad de Dios. Entonces cuando nosotros oramos al Señor, necesitamos hacerlo buscando los propósitos de Dios, no nuestros propósitos. Por eso es que nosotros a veces hemos hecho algunos comentarios con aquellos que hablan de reclamarle a Dios algo que Dios jamás ha prometido en la Biblia. Algunos reclaman su carro, otros reclaman su casa, otros reclaman prosperidad económica, otros reclaman sanidad. Hermano, realmente nosotros somos, bueno, ¿qué le puede decir el siervo al Señor? El siervo solo está para obedecer al amo, no está para reclamar. Y por eso es que hay muchos que allá afuera, aunque aparentan estar siendo espirituales en su oración, inclusive saltan, brincan, bailan, hablan en lengua y dicen un montón de cosas, pero permítame decirles que probablemente es una situación carnal la que está teniendo. Cuando habla Pablo aquí de orar en el Espíritu, está hablando de hablar en comunión con Dios. De eso está hablando. Pablo, si yo no sé, yo siempre digo aquí, cuando leemos unos versículos, y cuando yo personalmente leo los versículos, siempre Pablo nos manda a tener comunión con el Señor. Nada después, por eso es que Jesús tenía razón, nada podemos hacer separados de Él. Nada. Podríamos decirle cosas más, y por eso Dios mismo le dijo a Pablo, mira, el Espíritu mismo prepara las oraciones y las presenta porque nosotros no sabemos pedir. ¿Qué dice el versículo? ¿Que hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Mas el Espíritu es el que presenta la oración. Él la acomoda de la manera que llegue con respeto a Dios, imagínense. Entonces por eso la oración es tan importante, hermano. No ser malcriados cuando vamos a orar. Muchos de nosotros probablemente estemos enfocados en cosas que Dios nunca está de acuerdo. Entonces, ¿qué debemos de buscar? Bueno, cuando dice aquí súplica, la súplica, hermano, la hace alguien que está necesitado o alguien que quiere satisfacer sus necesidades. Los necesitados. Por eso nosotros aquí decimos que el día viernes es el culto de los agradecidos y los necesitados. Por eso les invitamos a los que no vienen comúnmente. El viernes, vengan a los cultos. Hermano, venimos a suplicar a Dios. Y la súplica se hace conforme a los propósitos de Dios, no a los nuestros. Ahora, esto significa, hermanos, que hay necesidades en las cuales hay que poner en las manos de Dios. Claro que sí. No estoy diciendo yo de que no debemos de orar. Lo que estoy diciendo es que las oraciones deben de llegar, deben de ser espirituales, deben de ser guiadas por el Espíritu Santo, deben de buscar la voluntad de Dios y deben de buscar el beneficio de los demás y no los nuestros. Miren lo que dice el versículo. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos. Aquí, por eso decía yo, no debo de estar pensando en mí, debo de estar pensando en los demás. Y dice todos los santos. Y la palabra todos, hermano, implica aún aquellos que son difíciles de tratar. Claro que sí. Quizás diría yo que la prioridad de nuestras oraciones sería por aquellos creyentes que todavía no han alcanzado cierta madurez espiritual y necesitan de esta madurez espiritual. De hecho, la vida, hermanos, de los creyentes y el enfoque de nuestras oraciones debe de ser la vida espiritual de los creyentes. Muchos de los problemas que enfrentamos los creyentes son dificultades espirituales y no meramente físicas.
Y algunas de estas enfermedades espirituales se convierten en enfermedades físicas o se llaman psicosomáticas. En la psicología así se usa. Muchas vienen que hay muchos creyentes que van a dar consulta. El médico le dice que no tiene nada, pero está enfermo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues hay una enfermedad espiritual que necesita ser atendida. Por eso Pablo aquí está hablando de que hay que pedir por todos los santos. La rebeldía, los conflictos entre creyentes, las enemistades, todo esto son productos de la carne, pero que tienen que ver con un problema espiritual en la vida de un creyente. Entonces hay que orar en este sentido. Y quiero terminar en el versículo 19. Y por mí, a fin de que el abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo estaba diciendo, necesitan orar por todas aquellas cosas que son necesarias en los creyentes, que necesitan conforme a la voluntad de Dios. Y Pablo dice, pidan por mí, para que cuando yo abra mi boca pueda hablar de ese misterio del Evangelio. Hay mucha gente allá afuera que todavía el Evangelio es un misterio. No se les ha revelado completamente el mero Evangelio. Mucha gente habla del Evangelio, el Evangelio aquí, el Evangelio allá, pero no saben ni siquiera qué significa Evangelio. No saben que es una buena noticia. No saben de que nosotros debíamos de haber muerto en la cruz, porque la paga del pecado es muerte, pero que otro pagó en sustitución nuestra. Eso no lo saben, y que esa es la buena noticia. Que nosotros ya no necesitamos hacer nada, sino Cristo lo hizo todo en la cruz. Ese es el Evangelio, y mucha gente todavía no entiende esto. Ahora Pablo está pidiendo por ello. Hermanos, necesitamos orar los unos por los otros, porque estas cosas también sean posibles en nosotros. Y sobre todo, oren, hermanos, cuando se acuerden de nosotros los que predicamos el Evangelio. Oren para que nosotros podamos hablar con sencillez de palabra, con denuedo el Evangelio, y que otros puedan convertirse al Señor. Y Pablo dice, solo voy a leer el versículo 20 y termino, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Qué debemos de pedir entonces en la oración? ¿Cómo poder hablar con responsabilidad, con respeto y con claridad el Evangelio que Cristo nos ha encomendado? ¿Qué es un embajador, hermano? ¿Qué es un embajador? Un representante. Y cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo aquí. Representamos a Cristo en la tierra. Pero un embajador tiene un servicio y un ministerio que debe de hacer. Y el ministerio general para todos es predicar el Evangelio. Necesitamos hacerlo como iglesia. Personalmente necesitamos hacerlo porque es una de las responsabilidades como creyentes. Entonces, vamos a quedarnos aquí, hermano. Dio su vida para darnos vida, y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque, y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.